¿Quién determina el tiempo? ¿Dios o nosotros mismos? ¿Tenemos libertad plena en nuestros actos? ¿O todo se reconstruye siguiendo un ciclo recurrente perpetuo en que seguimos las leyes de la naturaleza y somos esclavos del tiempo y el espacio? Estamos en 2017 y el fin del mundo ya ocurrió, solo que todavía no lo hemos visto. Hace 8 años se estrenó una serie que cambió la forma en la que muchos entendemos la ficción. El 1 de diciembre de 2017 llegó Dark, una historia sobre desapariciones, pero también sobre el tiempo, el destino y las decisiones que creemos que son nuestras. Hoy quiero explicarte y resumirte el por qué para mí Dark es la mejor serie de ciencia ficción que ha hecho Netflix. Una historia donde nada es casualidad y ningún detalle está puesto al azar, donde cada decisión pesa y al final todo termina conectado. Ahora sí, sin enrollarme tanto, dentro vídeo. Antes de continuar, sí, ya sé que este vídeo no tendría ni que existir, la verdad, porque es que de todos los planes que tenía yo para mi canal, pues este vídeo no se contemplaba, pero no sé, me daba mucha ilusión después de haber dado por culo a todos mis seres conocidos sobre esta serie, pues he dicho, pues voy a dar por culo a los que me siguen también, y pues aquí estamos. Voy a hacer un resumen bastante genérico y argumentaros el por qué es la mejor serie de Netflix, explicándoos cada temporada, el cómo está desarrollado y cómo está planteado todo. Y además añadir algún que otro detalle curioso para los que hayáis visto la serie y no os habéis dado cuenta. He de avisaros que voy a intentar hacerlo lo mejor posible, porque en esta serie ocurren muchos sucesos simultáneamente en diferentes épocas de año y diferentes mundos, pero todas están relacionadas, entonces va a ser difícil explicar, pero yo lo voy a hacer lo mejor que pueda. Bueno, ya, ahora sí que sí, me callo un mes, dentro vídeo. La premisa de la primera temporada es la siguiente: ambientado en 2019 en un pequeño pueblo llamado Winden, aunque en alemán se dice Winden, pero bueno, yo lo voy a decir a la española todo porque es mucho más fácil. Resulta ser que en este pueblo un niño ha desaparecido, y se nos presentan todos los personajes de la serie, centrándonos en la vida de Jonas, un chaval el cual su padre pues murió hacía poco, y él trata de lidiarlo con terapia de pastillas, lo que viene a ser una depresión de caballos. Resumiendo los primeros capítulos, Jonas regresa al instituto después de haber estado ingresado por depresión, el cual solo su mejor amigo Bartos lo sabía. Este mismo le comenta que el chico que había desaparecido también es el camello del pueblo, el cual guarda las drogas que vende en el bosque al lado de una cueva, y deciden ir, pero los amigos de ellos se enteran, entre ellos Marta y Magnus, que son de la familia Nielsen. Ya os avanzo que os habéis de quedar con los nombres y los apellidos de las familias. Al final todos acaban dentro del bosque: Jonas, Bartos, Magnus, Marta, Mikkel y Franziska. ¿Que quién es Franziska? Pues una acosadora de Magnus. Bueno, acosadora no, simplemente los escuchó en el pasillo que iban a ir al bosque y pues decidió seguirlos. Mikkel es el hermano pequeño de Marta y Magnus, el cual lo llevaron al bosque porque los padres de ellos estaban en una reunión de padres por el tema del niño desaparecido. Franziska, por cierto, pertenece a la familia de los Doppler. A partir de aquí resulta que escuchan un estruendo que viene de la cueva y Mikkel acaba desapareciendo, siendo así el segundo niño que desaparece. El padre de Mikkel, de nombre Ulrich Nielsen, trabaja de policía y resulta que 33 años atrás su hermano también desapareció en las mismas circunstancias. Después de aquello, Ulrich se hizo policía. Voy a hacer un pequeño inciso y voy a contextualizar el estado de las familias. Quiero decir, quiénes son quién, de qué familia pertenecen y qué relaciones tienen con las otras familias. Lo digo más que nada porque hay mucho lore y es un poquito difícil de entender. Familia número 1, los Nielsen, conformados por Ulrich, Katarina, Mikkel, Martha y Magnus. Familia número 2, los Canwall, formados por Jonas, su padre Michael y su madre Hanna. Familia número 3, los Doppler, formados por Franziska, la hija mayor, su hermana pequeña Elizabeth, su madre Charlotte, la inspectora, su padre Peter, que es el psicólogo de Jonas, y su abuelo Helge, el del meme. Volverá a suceder. Familia número 4, los Tiedemann, conformados por Bartos, el hijo único, su madre Regina, dueña del hotel de Winden, su padre Alexander, director de la central nuclear del pueblo, y Claudia, la abuela de Bartos, que aparece bastante más entre la segunda y la tercera temporada. Vale, ahora vamos a hablar de la relación entre familias, ya que al ser un pueblo pues hay bastante chisme. Empezamos con el personaje más odioso de la serie, Hanna, la madre de Jonas. Esta mujer vivió enamorada de Ulrich toda su vida y a día de hoy Ulrich le pone los cuernos a Katerina con ella. Aunque bueno, quien dice enamorada, más bien obsesionada con Ulrich. Ya sabréis por qué os lo digo. Jonas y Marta se besaron y se declararon horas antes de la muerte del padre de Jonas, por lo que están en una especie de stand-by sin resolver. Y Martha está saliendo con Bartos. ¡Me cago en la puta!
Angus y Franziska pues se gustan mucho. Los padres de Franziska no se hablan porque Peter resulta que es gay y le ha puesto los cuernos a su mujer, así que hay bastante mal rollo. Bien, resumido todo por encima, sigamos con la trama. Tras la desaparición de Mikkel empiezan a ocurrir un montón de eventos muy difíciles de explicar. Pájaros caen del cielo con los tímpanos reventados, subidas y bajadas de tensión y aparece el hombre misterioso. Dicho hombre misterioso reserva en el hotel de Regina una habitación y le pide a esta que envíe un paquete a Jonas. Con el paso de los capítulos nos enteramos de que Mikkel realmente está en 1986, es decir, 33 años atrás en el tiempo. Ya os avanzo que os tendréis que ir apuntando las fechas y lugares. Si por cosas de la vida tenéis problemas con la ubicación temporal, recordad que contando desde el 2019 o son 33 años adelante o 33 años atrás, al menos en esta primera temporada. Volviendo al presente, aparece el cuerpo de un niño, el cual más adelante sabremos que es el hermano perdido de Ulrich, solo que parece que los años no hayan pasado para él. O sea, está muerto, pero es como si lo hubiesen matado ayer mismo, y desapareció hace 33 años. Mats, que ese es el nombre del hermano de Ulrich, aparte de que ha aparecido de la nada, tiene los ojos destrozados. Como os habréis dado cuenta, tanto el hijo y el hermano de Ulrich han aparecido con 33 años de diferencia. Nos están avisando de que el tiempo aquí no avanza, sino que más bien se repite. Jonas, que es inexpresivo de cojones, recibe un paquete con un mapa de las cuevas de Winden y unas instrucciones anónimas. ¿Os acordáis del paquete que enviaba el hombre misterioso desde el hotel de Regina? Pues ya está, hasta aquí el misterio. En ese mapa se indican los túneles y una puerta metálica con el símbolo de la triqueta. Por cierto, voy a saltarme la historia de los amigos porque realmente no es relevante para la historia, excepto Bartos y Marta. Así que bueno, nada más que lo sepáis. Jonas empieza a investigar la cueva con una linterna, que por cierto está guapísima, y llega hasta la puerta metálica, la cual la atraviesa y se mete de lleno en el túnel, desatando así una anomalía temporal, la cual genera tormentas, vientos y subidas y bajadas de tensión. Jonas es arrastrado en la propia distorsión espaciotemporal y acaba en 1986, pero él todavía no lo sabe. Avanzando un poco, se encuentra con Hannah, su madre pero de 14 años y el padre de esta, los cuales le ofrecen llevarlo a casa y que no esté bajo la lluvia porque era lluvia ácida. Eso le hace sospechar, y es que por las fechas han pasado unos meses desde la catástrofe nuclear de Chernóbil, unos 2 meses más o menos. Con pequeños detalles entre periódicos, carteles y el estilo de vestimenta de la gente, se da cuenta de en qué año está. Este viajecito temporal que se está marcando Jonas es perfecto para la trama, ya que mientras está buscando a Mikkel, se encuentra a todos los padres de sus amigos, pero de jóvenes. Esto nos enseña cómo eran sus interacciones, al mismo tiempo que se nos presentan nuevos personajes como Egon Tiedemann, el policía que sospecha de Ulrich joven sobre la desaparición de Mats, es decir, el hermano pequeño de Ulrich. Aquí voy a contextualizar las interacciones de los padres de los amigos de Jonas cuando eran jóvenes. Sabemos que Regina, la madre de Bartos, es una pobre chica depresiva a la cual le hacen bullying. Sabemos que Hannah estaba locamente enamorada de Ulrich y que Katerina era una bully con todos los demás, sobre todo con Regina. Curioso, porque luego acabó siendo la directora del instituto, promoviendo la paz y la buena armonía en el instituto. Tremenda hipócrita hija de... Charlotte, la madre de Franziska, recoge pájaros del suelo. No me preguntéis por qué, pero eso es algo que lo seguirá haciendo incluso de mayor, y es más importante de lo que creéis. Volviendo a Jonas, termina en el hospital acompañado por Egon. Por cierto, ya os avanzo de que este hombre es un pobre desgraciado, pero desgraciado desde que era joven, pobrecito, tío. La interacción que tienen este hombre con Jonas es bastante graciosa, sobre todo por este momento. ¿Qué es eso de ahí? Auriculares. Los auriculares no son así. Sí, se ponen así. En las orejas. ¿Qué cosas inventan? Y es que en esta serie cuidan todos los detalles. Al llegar Jonas al hospital, ve a Mikkel. Entonces sabe que no está muerto, sino que está atrapado en el pasado sin saber cómo volver. Cuando se decide ir a por él y llevarlo de vuelta, aparece el hombre desconocido del cual os hablé al principio del vídeo, el hombre misterioso. Aquí nos enteramos de que el hombre desconocido es Jonas del futuro, y le explica de que él le envió las instrucciones y el mapa para que pudiera viajar al pasado. Y aquí... ¡Te vas a ir para atrás! Ya que aquí se nos revela de que Mikkel es en verdad el padre de Jonas. ¿Qué? Sí, Michael es Mikkel, que a su vez es el padre de Jonas. Eso quiere decir de que Jonas ha besado y ha mantenido relaciones con su tía. Y eso quiere decir de que Hannah se ha acostado con Mikkel, o sea, ser Michael. Y con Ulrich, el padre de Mikkel, o sea, Michael y abuelo de Jonas. ¿Qué? Mi destino es que los hombres me abandonen. Sí, mi gente, aquí no hay un árbol genealógico, aquí hay un círculo genealógico. Ay, Dios mío. Y ¿sabes qué es lo mejor? Esto no es lo peor.
porque ocurren cosas más adelante. Tras esto, Jonas, traumatizado, vuelve al presente, sabiendo que su existencia depende de haber dejado a su padre solo en el pasado y que su suicidio será inevitable. Aquí vamos a retroceder un poquito con Bartosz, ya que después de la desaparición de Mikkel, se quedó solo en casa con las drogas del primer niño desaparecido que vimos al principio de la temporada. Dentro de las bolsas, ve que hay un teléfono, el cual recibe una llamada. Bartosz se cree que es el camello, pero resulta que no. Realmente es Noah, un cura raro de cojo que va hablando sobre el destino, la luz y la oscuridad, y diciéndole a Bartosz que él es importante para la historia y que es el elegido y bla bla bla. Y pues como no, este pibe pues se lo cree porque al parecer tiene falta de atención o algo por el estilo. Quiero decir, yo recojo una llamada de dentro de una bolsa de droga y me habla un tío sobre el destino, me hace quedar cerca del bosque, aparece en un coche de color negro con los cristales tintados, vestido de cura, y me dice que yo soy el elegido de vete tú a saber qué, y me dice que me meta dentro del coche con él mientras sobetea la Biblia. Déjame que me lo piense primero de si tengo que llamar a la policía o no. En fin, Bartosz fuma porros. Es que sinceramente Bartosz me da muchísima pereza. Por cierto, el personaje de Noah a mí me encanta, al menos en esta temporada. La siguiente me lo destrozan un poquito al pobre, pero bueno, ya llegaremos a ello. En paralelo al viaje temporal que ha tenido Jonas y toda la parafernalia que ha tenido Bartosz con Noah, Ulrich, desesperado buscando a su hijo y a huevo, se mete dentro de la cueva y por pura insistencia se mete en la grieta temporal y termina en 1953. Y ahí vive Helge, el del meme, pero en chiquito. Y me vais a decir, ¿cómo cojones ha acabado este hombre en 1953? Tranquilo que yo te lo cuento. Durante la investigación de la desaparición de Mikkel, Helge, el del meme, apareció en la reunión de padres que había en el instituto. Pero Ulrich no se había enterado de esto porque, en vez de estar en la reunión, se estaba comiendo a Hannah. El caso es que Helge avisó de que iba a volver a suceder, es decir, el meme. Y tras investigación llegó a la conclusión de que Helge era el culpable y lo persiguió hasta la cueva. El caso es que habiendo aparecido su hermano muerto hacía 33 años en la actualidad como si no hubiese pasado nada, llegó a la conclusión de que el culpable no era el Helge actual, sino el Helge del pasado. Total, que convencido de eso se encuentra con Helge chiquito y, para prevenir todos los acontecimientos que van a pasar después, opta por la opción más madura que puede optar una persona en esta situación: matar al niño. Es un esquizo pero de manual. Y lo peor es que ni para eso sirve. Lo atrapa, le pega con una piedra y lo encierra en el búnker que tiene la familia Doppler. Pero el niño sigue vivo. Por lo visto no se digna ni siquiera a comprobar si el niño está vivo. El problema de haber hecho esto es que deja a Helge traumatizado. Es decir, que en vez de cambiar el pasado para que cambie el futuro, es él quien crea ese pasado. Encima aquí se tuerce todo, porque se anuncia la desaparición de Helge. Y como todo en esta serie es cíclico, por esas mismas fechas aparecieron dos cadáveres de dos niños justo donde se tenía que construir la central nuclear, y él tiene la santa desgracia de aparecer en el momento equivocado. Así que lo acusan de asesinato múltiple, quedándose encerrado en la cárcel, y para colmo se deja una chaqueta con el teléfono dentro en la tienda del relojero del pueblo. ¿Qué hacía la tienda de un relojero? Cuando retrocede al pasado, se lleva consigo mismo el libro de H.G. Tannhaus, que habla sobre viajes temporales y cosas por el estilo, y buscando una respuesta para saber sobre qué año está exactamente, va en busca de la tienda de Tannhaus, que también está en el pueblo, específicamente en la relojería. De hecho, entra bastante paranoico y un poquito zumbado de la cabeza. Pero cuando Ulrich le enseña el libro, Tannhaus todavía no tiene ni idea de lo que es, porque aún no lo ha escrito. Y bueno, el físico relojero escritor Tannhaus es el abuelo adoptivo de Charlotte, que por cierto, un dato que tendréis que saber es que Charlotte no conoce a sus padres. Pero voy a hacer un pequeño inciso, ¿de acuerdo? Voy a poner un indicador arriba a la derecha donde pondré en qué año es lo que estás viendo justo tú en pantalla, porque si no va a ser un poquito complicado de entenderlo. Vale, entre medias de todo lo de Ulrich, lo de Helge chiquito, el búnker y toda la parafernalia de 1953, Jonas pues la lía parda. Aquí Lombrico vuelve al pasado y decide llevarse a Mikkel, aunque eso genere que su propia existencia desaparezca. Pero justo al entrar al cuarto de Mikkel, Noah y Helge adulto lo atrapan y lo encierran en el mismo búnker donde Ulrich encerró a Helge chiquito, pero con 33 años de diferencia. Jonas, encerrado en el búnker con una máquina del tiempo casera mal hecha, escucha a alguien en la puerta y resulta que es él, el mismo Jonas, pero de adulto, al cual lo voy a llamar Jonas Plus. Es que así es mucho más fácil, la verdad. Jonas joven se entera de que esa máquina del tiempo defectuosa es donde estaban haciendo pruebas con los niños que hemos ido viendo durante toda la temporada. Que por cierto, yo no lo he enseñado, pero han ido apareciendo escenas en donde se veían a los niños dentro de este búnker, como este pibe de aquí.
bastante tétrico, ¿verdad? El Jonas Plus le dice que tiene que pasar por todo esto por un propósito, el cual el propósito es el mismo Jonas, toma narcisismo puro y duro. Y en ese instante ocurren muchísimas cosas que espero no dejarme nada. Jonas joven está atrapado y simplemente ve lo que ocurre dentro del búnker. Una esfera azul conecta este búnker del 1986 al 1952, justo cuando Helge está en el mismo búnker encerrado por culpa de Ulrich. Ellos dos se ven y se tocan la punta de los dedos, generando que Helge chiquito termine en el búnker de 1982, mientras que Jonas aún no sabemos dónde ha acabado. Pero es que al mismo tiempo, el Jonas Plus, en pleno 2019, entra en la cueva con la máquina del tiempo portátil que llevaba en una maleta, con el objetivo de cerrar el portal, para arreglar todo el problema. Pero el problema... Espera, ¿máquina del tiempo portátil? ¿Cómo? Sí, una máquina del tiempo portátil. ¿Sabes qué pasa? Que no sabría explicar cómo nace esta máquina del tiempo realmente. Es decir, Jonas Plus aparece con una máquina del tiempo en una maleta a priori funcional. El caso es que la máquina todavía no funciona correctamente. A cada portal y viaje temporal que quiere hacer se vuelve muy inestable. A lo que Jonas Plus acude a Tannhaus para que la arregle, ya que Tannhaus fue quien la creó. Le pide a Tannhaus que arregle un dispositivo del Atom para destruir el agujero de gusano. Tannhaus intentó crear la máquina entre 1953 y 1986, pero no funcionaba bien. Al ver la versión de Jonas Plus, pudo saber cómo completar el prototipo que tenía él. Así que realmente Tannhaus no repara exactamente la misma máquina rota. Lo que hace realmente es terminar la versión que había empezado en 1953 usando la rota como referencia. Además también descubrió que el móvil de Ulrich, que se dejó en 1953, puede activar parte del mecanismo, y Jonas añade el Cesio 137 en el compartimento que faltaba, del cual daba errores. Y volviendo con la trama, aquí hay un fallo garrafal por parte de Jonas, ya que utiliza la máquina para cerrar el portal, pero no estaba diseñada para eso, y esto provoca que una enorme cantidad de energía salga del agujero de gusano, sobrecargándolo, y ahí es cuando nosotros vemos el portal que os he dicho que veía Jonas joven dentro del búnker. Ahora bien, ¿por qué vemos el portal dentro del búnker? Pues bastante sencillo. El búnker está situado justamente encima de la cueva, y la cueva conecta 3 años diferentes: 1952, 1986 y 2019. De ahí que veamos el agujero físicamente desestabilizado, por lo que no se cierra. El agujero directamente colapsa. Y aquí es donde vemos lo siguiente: Jonas joven es enviado al año 2052, o sea, ser 33 años al futuro. Y aquí aparece otro personaje más, pero cobrará relevancia más adelante. Y señores y señoras, este es el final de la primera temporada. Y no os hacéis una idea de lo difícil que se me ha hecho explicarla. La segunda temporada arranca justo donde nos dejó la primera. Jonas es catapultado al 2052-2053 más o menos, en un Winden post-apocalíptico, contaminado por la explosión nuclear del 2020, con cielos grises perpetuos, máscaras de gas, como si de Fallout se tratase. Y ahora me vas a decir, ¿cómo que explosión nuclear? Pues sí señor, explosión nuclear, solo que tú aún no lo has visto, lo vamos a ver en esta temporada. Empecemos. ¿Dónde comenzó todo? ¿Dónde empezaron las cosas? ¿En el pasado? ¿En el futuro? ¿Quién puede decir dónde está el principio? ¿Seremos capaces de descubrir algún día cuál es el origen de todo? ¿O siempre habrá algo anterior, y anterior, y anterior? ¿Existe un principio y un final? ¿O todo está conectado en un bucle infinito, y el principio y el final no son más que dos formas distintas de referirse a un mismo momento? Prepárate, porque si la primera temporada te pareció una locura, esta temporada sobrepasa cualquier límite que tú te hayas puesto en la cabeza. Como habíamos dicho, Jonas aparece en 2052-2053 y aquí conoce a Elizabeth, la hija de Charlotte, pero en adulta, un poquito bastante demacrada, y es líder de un implacable grupo armado. Esta temporada la voy a resumir mucho más de lo que resumí la primera temporada, porque aquí ya hay demasiadas cosas. Conocemos un personaje nuevo que es Silja, y lo más importante, Jonas descubre la existencia de la partícula de Dios, la materia oscura que genera portales temporales mucho más potentes y estables que el agujero de gusano de los 33 años que vimos en la cueva. En esta temporada la serie salta constantemente entre épocas, entre 1921, donde vemos los orígenes de Sigmundus, 1954 con Tannhaus flipando con la física, 1987 donde Ulrich está encerrado y Mikkel ya ha adoptado el nombre de Michael, y el presente preapocalíptico, entre 2019 y 2020. Además, en esta temporada tenemos un nuevo antagonista. Así como en la anterior era el cura, aquí es Adam,
Adam. Ya os avanzo de que Adam es Jonas, pero del futuro muy demacrado, exageradamente demacrado, que además es el líder de Sigmundus Creatus Est. ¿Que quiénes son Sigmundus Creatus Est? Pues muy buena pregunta. Literalmente es una secta religiosa que cree que el ciclo debe repetirse eternamente para perfeccionarlo. Adam representa el determinismo absoluto, se rige con la filosofía de todo está escrito, nada se puede cambiar, y el sufrimiento es necesario para que el bucle se mantenga. En esencia, es la filosofía que decía Nietzsche con su eterno retorno. Aquí os voy a dar una breve explicación sobre el tema, más que nada para que entendáis la profundidad de la serie. Imagina que tienes que vivir tu vida una y otra vez, idéntica con cada dolor y cada error infinitamente. ¿Podrías afirmarla? ¿Dirías que sí? ¿Quieres esa vida una y otra vez? Según Nietzsche, esa constante infinidad provoca un deseo propio de seguir en esa línea, solo que en este caso, Adam ya lo ha hecho 1000 veces y ha llegado a la conclusión nihilista de que solo repitiéndolo todo exactamente igual, se alcanza una especie de perfección o escape del sinsentido. Vaya tostón te acabo de explicar, ¿no? Tranquilo que te lo explico de una forma más fácil. El eterno retorno no es volver al pasado, es volver a cometer el mismo error creyendo que esta vez será distinto. De ahí la parte del bucle de sucesos, y Jonas se rebela contra eso, pero cada intento de romper el ciclo lo refuerza más, provocando así de que él sea el causante de todo lo que quiere evitar. Y esto lo lleva a convertirse en Adam, creyendo de que lo puede cambiar constantemente y aún así sigue el mismo bucle de sucesos. En fin, después de esta clase de filosofía que te acabo de meter, seguimos con la trama. Jonas está en el futuro en modo Fallout Winden Edition y lo primero que aprende es que en el futuro no hay teorías, hay supervivencia. En fin, es muy raro el cómo interactúan Elizabeth con Jonas porque Jonas quiere hablar sobre lo que ocurrió y cómo evitarlo y sin embargo Elizabeth le dice que básicamente que se vaya a tomar por culo porque ya no hay solución. Así que sabiendo esto, Jonas se pone las pilas y busca la forma de cómo volver. Y aquí es donde entra la partícula de Dios, esa masa de materia oscura que flota en la central, que por lo que sea, se parece a esta otra esfera de Stranger Things. No voy a decir de qué Dark se han copiado. Pero dejando eso de lado, voy a explicar la diferencia entre la esfera y la cueva. La cueva era un agujero de gusano natural y bastante cutre. Solo te dejaba viajar 33 años adelante o 33 años hacia atrás, mientras que la partícula de Dios es como una singularidad controlada, una especie de portal que si se estabiliza bien te puede mandar a cualquier punto temporal. La partícula la encuentra Jonas en la central nuclear, pero ¿cómo la encuentra? Resulta que en el campamento de supervivientes se habla de la central nuclear como si fuese un lugar maldito, la llamada zona muerta, que está rodeada por un muro. Nadie entra ahí porque es una zona contaminada y porque está vigilada. Está literalmente prohibido entrar. Y este pibe, con raciocinio nulo, empieza a sospechar que la clave está ahí y decide saltarse las reglas y jugarse la vida. Que también te digo, que se supone que está vigilado, pero Jonas entra como si fuese el salón de su casa. Así que bueno, vigilado, Azkaban, porque ese sitio ya te digo yo que no. En la misma central nuclear encuentra las grabaciones de Claudia Tiedemann, donde ella explica que han conseguido estabilizar la partícula de Dios y que si se mantiene con suficiente voltaje se convierte en un portal que permite viajar en el tiempo. Tras esto, Jonas es atrapado por Elizabeth y lo sentencia a la horca. Aunque bueno, esto es un clickbait porque luego le perdona la vida. Es decir, cuando está a punto de morir, dispara la cuerda y lo salva. Y esto provoca que Silja se enfade con él porque es la primera persona a la que le perdona la vida. Pero igualmente lo encierra. Pero bueno, que esto es otro clickbait, porque luego la propia Silja lo libera. Pero no por bondad, sino porque quiere saber qué es lo que esconde Elizabeth. Esto es una cosa que me gusta mucho de la serie. En Dark nadie ayuda gratis. Todos empujan las piezas del tablero y es algo que se mantiene en todas las temporadas. Jonas y Silja se van a la central nuclear a buscar la partícula de Dios, entrando con la linterna esa en forma de orbe que está muy guapa y un contador Geiger, para seguir la señal de radiación que se intensifica al acercarse a la partícula. Ahora voy a hacer un pequeño inciso. En la física real, la partícula de Dios se usa popularmente para referirse al bosón de Higgs, pero Dark usa ese nombre como metáfora de esto es lo que crea mundos, realidades y tiempo. Es más un concepto mítico que literal, pero sí hay una pequeña similitud en cuanto a su función. El bosón de Higgs pertenece al campo de Higgs, el cual está por todas partes. ¿Qué es el campo de Higgs? Primero que todo, yo no soy aquí ningún físico teórico, así que he buscado lo más básico para poder explicároslo. ¿Qué es el bosón de Higgs? El campo de Higgs es un campo invisible que llena todo el universo como un medio por el cual se mueven las partículas. Cuando una partícula interactúa mucho con ese campo, le cuesta acelerarse y por eso decimos que tiene más masa. En esencia, el campo de Higgs da masa a las partículas elementales del universo. Es decir, la partícula de Dios de Dark y el bosón de Higgs, ambas son algo invisible que están en todas partes y que al interactuar cambia cómo se comporta la materia. La diferencia viene en que Dark lo usa para viajes temporales y el bosón de Higgs es sobre masa, no sobre tiempo. Así que nada, ahora ya sabéis algo más. Si os interesa saber más sobre el tema, os dejaré aquí arriba a la derecha un vídeo de Quantum Fracture para que le echéis un vistazo. Es bastante interesante. Yo creo que con esto merezco mi like, ¿no? En plan, te estoy dando hasta teoría física. Pocos youtubers te hacen este servicio. Dale al me gusta, que no cuesta nada.
Siguiendo con la trama, tras aprender a estabilizar la partícula de Dios, Jonas se acerca a la partícula y desaparece. Y ahora viajamos al año 1921 con Sigmundus. Y sí, ahora os voy a explicar cómo empieza el capítulo 1 de la temporada 2, porque hay cosas que van ocurriendo antes y después. Así que lo estoy haciendo lo más lineal respecto al personaje, ¿de acuerdo? El capítulo 1 arranca en 1921, en unas cuevas con un chaval matando a un hombre a golpes con un pico. El chaval es Noah, pero de joven. Sí, Noah, el cura. Y el hombre, tú no sabes quién es hasta bastante más tarde, pero ya os avanzo de que es Bartos. Sí, Bartos, el supuesto mejor amigo de Jonas, el mismo que estaba en 2019, ahora está en 1921, pero ya es un adulto. No os alarméis porque no nos hemos saltado nada. Como ya comenté antes, Adam es el nuevo antagonista en esta temporada. No porque no haya muerto ni nada, sino porque a medida que ha avanzado la serie se nos revela que Adam es quien movía todos los hilos y que Noah hace lo que éste le dice. Jonas termina en 1921 con Adam, donde Sigmundus está en pleno auge. Literalmente tiene una iglesia, túneles, laboratorios, como si el tiempo fuera una religión literal. Recordemos que Adam representa el determinismo, el cual está tan jodido emocionalmente que cree que todo está escrito y tiene un afán absurdo de querer repetir todos los acontecimientos para poder arreglarlo. Entonces, aquí Adam aprovecha y manipula a Jonas, hablándole de su padre. Adam le plantea a Jonas que si quiere romper el nudo tiene que atacar a un punto clave, el suicidio de Michael. Jonas muere el anzuelo porque es un trauma personal y para él tiene sentido que ese sea el punto clave. Por lo tanto, acepta y viaja hasta unas horas antes de la muerte de su padre. Tened en cuenta que si evita la muerte de su padre, evitará todos los acontecimientos que ocurren a posteriori. O eso es lo que cree Jonas, que por cierto viaja gracias a que Sigmundus también tiene la partícula de Dios. Jonas intenta salvar a Michael, pero cuando por fin se sienta frente a él, descubre que no ha venido a cambiar la historia, sino a cumplirla. En esa conversación, Michael comprende la verdad más cruel de todas: si él no muere, Jonas nunca existirá. Con esto ya se ha avanzado también de que Michael al final nunca regresó al presente y se quedó en el pasado. Por ende, su suicidio deja de ser un acto de dolor y se convierte en una decisión marcada por la conciencia del ciclo. Es decir, que Michael entiende que su muerte es necesaria para que todo siga su curso, incluso aunque eso signifique sacrificarse por completo. Es lo que tiene el amor de padre. Y hay un detalle más: en esta escena se explica cómo acabó Michael en el pasado. Todo ocurrió la noche del primer episodio de la primera temporada, en 2019, cuando el ruido de la cueva hizo que todos salieran corriendo. En medio de la confusión, Jonas y Michael se separan, y entonces aparece otro Jonas, una versión futura de sí misma, que guía a Michael hasta la cueva y le dice que espere allí hasta el día siguiente. Entonces, aquí Michael se da cuenta de la gravedad de todo lo sucedido. Entiende que su viaje al pasado no fue casualidad. Fue el propio Jonas quien lo llevó hasta allí. Es decir, Jonas no solo intenta salvar a su padre, también fue quien puso en marcha el camino que terminó convirtiéndolo a Michael en Michael. Y en ese instante, Michael comprende que no hay una salida fácil del ciclo. Sí, Jonas le dijo que se quedara en la cueva, pero nuestro Jonas no recuerda que eso pasara. Eso significa que lo hará en un futuro, por lo que es un sinsentido que esté evitando el suicidio de su padre. De hecho, es Michael el que le dice a Jonas que su muerte debe ser una pieza de algo muchísimo más grande. La confusión de Jonas es muy heavy porque Adam le ha dicho precisamente que evitará la muerte de su padre, por lo tanto se entera de que le han mentido. Jonas sale roto porque por fin comprende la ley más despiadada de Winden: intentar arreglar el pasado no siempre lo cambia, a veces es exactamente lo que lo provoca. Y en ese preciso instante aparece Claudia Tiedemann, pero bastante viejo. Y aquí es donde se nos revela que en toda esta trama hay dos bandos: el lado oscuro y el lado de la luz, y Adam es del lado oscuro. Adam quiere que todos sigan el mismo bucle en el que está, mientras que el otro bando quiere detenerlo. Pero, ¿quién es el otro bando? Aún no lo sabemos, así que bueno, pasado todo este drama, Jonas se va con Claudia a continuar con el plan que ella le ha dicho, el cual tampoco sabemos. Puesto que os he estado contando lo que ha ocurrido en la trama principal, ahora voy a explicaros lo que ha ocurrido paralelamente con el resto de personajes de la serie. Más que nada porque influyen de alguna u otra forma en la trama principal. Pero primero vamos a centrarnos en Claudia un momento porque es muy interesante. Claudia en esta temporada se vuelve la pieza más peligrosa. A diferencia de Noah, que actúa por fe, y Adam, que actúa por dogma, Claudia actúa por comprensión. Ella se mueve entre épocas usando la máquina portátil y dejando mensajes e indicaciones como si estuviera construyendo una guía para navegar el nudo. Esta mujer es literalmente la más inteligente de toda la serie. Ella entiende que el tiempo en Winden funciona como un sistema de causalidad cerrada. Los efectos se convierten en causas. Por eso, el determinismo parece absoluto. Pero Claudia sugiere algo aún más importante: si hay un sistema, puede haber grietas. Y ahí empieza el verdadero juego. Aunque no lo creáis, os lo estoy resumiendo lo máximo posible. Ahora vamos a ir con Noah. En la temporada 1 no aparecía el villano, mientras que en la temporada 2 él empieza a darse cuenta de que es un peón. ¿Os acordáis de la Biblia que llevaba Noah consigo mismo, que llevaba a todos lados? Resulta que en esta Biblia está escrito todo lo que va a ocurrir tanto en el futuro como lo que ocurrió en el pasado, excepto las últimas páginas, cuyas páginas tiene Claudia Tiedemann consigo misma. Entonces Noah la mata. El cómo, sinceramente creo que fue con un disparo, porque la encontraba en un sitio
vídeo en concreto del futuro y simplemente la mataba. No recuerdo mucho más, la verdad. Lo que sí que recuerdo es que la encontraba buscando las últimas páginas del diario, porque sospecha de que Adam le ha mentido, y cuando descubre la verdad se rompe, porque resulta de que Noah no solo era un fanático, sino que también es padre, y descubre que Charlotte es su hija. Noah se enfrenta a Adam, pero Adam ya lo tenía calculado. Aquí Dark nos deja claro su mensaje, incluso la rebelión puede estar escrita dentro del ciclo, porque sí, Noah era fiel a Adam, Noah hacía todo lo que hacía porque Adam se lo decía, tenía una fe ciega en él, prometiéndole el paraíso y la paz, exactamente lo mismo que hacía él con los niños que raptaba. Que no se note que este hombre es mi personaje favorito de toda la serie. Al final Noah muere a manos de su hermana, la cual es madre de Tronte, el cual es el padre de Ulrich, el cual es el padre de Mikkel, el cual es el padre de Jonas. Madre mía, tío, me va a estallar la cabeza. Y sí, es verdad, no os he contado quién es la hermana de Noah. Es una mujer que apareció en Winden con Tronte cuando Egon Tiedemann era un joven, la cual estaba huyendo de su marido porque la estaba buscando, ya que es una persona muy hostil y les hacía daño. Y también estaba huyendo de Noah. Al final ella acaba en la casa de Egon Tiedemann porque tenían una habitación libre la cual estaban alquilando. Y entre unas cosas y otras, la mujer de Egon Tiedemann acabó liándose con esta mujer. Y las dos escaparon de la casa y dejaron a Tronte a cargo de Egon Tiedemann con Claudia Tiedemann en la misma casa. Que por cierto, la hermana de Noah se llama Agnes, de apellido Nielsen, es decir, que es la abuela de Ulrich Nielsen. Y así es como llegaron los Nielsen al pueblo, en 1953, si no recuerdo mal. Ahora va el turno de Ulrich, Katarina y Hanna. Ulrich sigue atrapado en el pasado, encerrado, envejeciendo, fuera de su tiempo. Sí, muy trágico, sí, pero es que este hombre es que me da absolutamente igual. Pero aunque no lo parezca, esto es más simbólico de lo que uno cree. Ulrich es el claro ejemplo de lo que ocurre al querer salirse del ciclo del determinismo con desesperación, un castigo superior a lo que tú deseabas. Y Katarina en 2020 se obsesiona en encontrarlo. Empieza a querer en la cueva, en los viajes, en que su marido no está muerto sino un periodo en el tiempo, y eso la arrastra inevitablemente hacia el mismo lugar que arrastró a Ulrich, al túnel. Curioso, ¿verdad? El ciclo no repite solo eventos, también repite obsesiones. La razón por la cual Katarina empieza a creer en los viajes en el tiempo es porque entre unas cosas y otras le hacen entender entre Charlotte, su marido, Hanna y Jonas Plus sobre el tema con pruebas y diferentes cosas. De hecho, ella misma va al registro de la escuela y ve una foto de Mikkel en el 1986. Y Hanna es una pedazo hija de primero roba la máquina del tiempo de Jonas Plus porque se pelearon, ya que Jonas le echan cara que se acostará con Ulrich estando casada con Michael, que por cierto Jonas Plus está por ahí existiendo porque al intentar cerrar el túnel con la máquina se ha dado cuenta de que no ha funcionado nada, y pues va por ahí como un alma en pena sin saber qué hacer con su vida. Así que bueno, Hanna se queda en 1954 y esta busca a Ulrich y lo encuentra, pero lo deja tirado por puro ego, ya que él nunca le dijo a ella que la quería. Y la muy Thor lo deja tirado ahí, en la comisaría, molido a palos, más allá que para acá, aunque bueno, ya os he dicho de que este personaje me da absolutamente igual, pero me da mucho más rabia que haya sido Hanna la que se haya salido con la suya. Pero Hanna no regresa al presente, se queda en esa época y empieza una relación con Egon Tiedemann. Sí, Egon, el padre de Claudia Tiedemann, madre de Regina Tiedemann, madre de Bartos. Y ahora vamos con Charlotte y su familia. Charlotte sigue investigando como policía, pero en la temporada 2 su trama se vuelve existencial. En esencia, no lo recuerdo bien, pero investiga sobre sus orígenes. Recordemos que ella no es familiar de Tannhaus, simplemente apareció en la puerta del relojero del pueblo. Y bueno, es una trama en la cual se complementa con lo de Noah, porque al final descubrimos que Noah es el padre de ella y bueno, él se lo dice a ella, pero bueno, se queda todo bastante en stand-by. Un detalle que sí que se ha de saber es de que a Noah le arrebataron a su hija y Adam sabía quién fue, de ahí todo el cabreo y demás. Pero bueno, todo esto se resolverá en la tercera temporada. Y aquí se prepara uno de los momentos más fuertes del final. Charlotte llega a la central en pleno apocalipsis y ve a Elizabeth al otro lado de la puerta, pero Elizabeth del futuro. Se acercan, se tocan y el tiempo hace la misma jugada que con Jonas y Helge. Charlotte desaparece y no sabemos dónde acaba todavía. ¿Cómo acaba Charlotte en la central nuclear? Ahora os lo explico porque hay más lore todavía. En esta temporada aparece el inspector Clausen. Este hombre solo da por culo en toda la puta temporada. Clausen empieza a presionar a Alexander con la central. Parece una subtrama policial, pero en realidad es lo que lleva al desastre final. Resulta que Clausen perdió a su hermano Alexander cuando era pequeño y por cosas de la vida acabó en Winden buscándolo. Aquí se nos revela que Alexander de la central no es su nombre real, ya que este hombre atracó a un banco con un amigo suyo, el tal Alexander, y como murió se apropió del nombre y rehizo su vida en Winden, encontrándose a Regina
Tina de adolescente y empezó una relación amorosa con ella bastante preciosa, la verdad. Creo que la más bonita que he visto en toda la serie, la verdad. Es que ni Jonas con Martha. Sí, soy muy fan de esta relación. Es que me parece un amor real, no como lo de Jonas y Martha. El caso es que por culpa de Clausen, queriendo saber qué ocultaba Alexander en la central, la acaba liando, forzando sí o sí al desastre que desencadena ese futuro apocalíptico que vimos en el primer capítulo de la temporada con Jonas. Y en ese momento es cuando aparece Charlotte intentando detenerlo, y ocurre lo que os he dicho con ella y su hija. Lo del portal, ellas dos se tocan los dedos, y ¡yup! Desaparece Charlotte. Y bueno, todo esto acaba llevando al 27 de junio de 2020, que es el día del apocalipsis de Winden. Durante toda la temporada, cada personaje intenta hacer algo para evitar una tragedia o salvar a alguien, pero al final todos terminan llegando al mismo punto. Jonas quiere impedir que todo ocurra, Claudia sigue moviendo piezas para intentar cambiar el resultado, Charlotte busca respuestas sobre lo que está pasando en la central, Katerina intenta llegar a la cueva para recuperar a Mikkel y Magnus, Franziska y Bartos quedan atrapados en medio del caos. Mientras tanto, en la central nuclear la situación se vuelve insostenible. La materia oscura, el portal y todo lo relacionado con los viajes en el tiempo terminan colapsando a la vez, y eso provoca el desastre. Es importante entender que el apocalipsis no ocurre de repente porque sí. Todo viene de lo que se ha ido construyendo desde mucho antes. Los experimentos, la materia oscura, la planta nuclear y todas las interferencias en el tiempo. El 27 de junio de 2020 es simplemente el momento en el que todo eso explota. Todo converge y ocurre y es inevitable. Y justo en medio de ese caos aparece Adam. Y entonces Adam llega y dispara a Martha delante de Jonas. Adam no la mata por celos ni por rabia. La mata porque sabe que ese momento tiene que pasar. Él cree que ese dolor es necesario para que Jonas siga el camino que, con los años, lo acabará convirtiendo en Adam. Así que mientras Winden se hunde en el apocalipsis, Jonas no solo pierde a Martha, sino que además entiende que todo estaba ocurriendo tal y como debía de ocurrir dentro del ciclo. Y ese es el golpe final del cierre de la temporada. Cuando parece que todavía hay una forma de evitarlo todo, la serie te deja claro que todos han llegado exactamente al punto al que tenían que llegar. Y justo cuando el apocalipsis está a punto de explotar, aparece otra Martha. Sí, otra Martha. ¿De dónde sale esta mujer? Pues muy buena pregunta, pero lo sabremos en la siguiente temporada. La tercera temporada empieza como termina la segunda. Jonas sobrevive al apocalipsis del 27 de junio de 2020 porque una Martha que no es la suya lo saca en el último segundo. Cuando digo que no es la suya es porque cuando él le pregunta de qué época viene, ella le responde, la pregunta no es cuándo, sino de dónde. Y sí, así empieza la tercera temporada. Vale, esta temporada se te va a petar la cabeza pero por completo. Entre otras porque ya no estamos hablando de viajes temporales, sino de viajes entre dimensiones. Empecemos. ¿Por qué morimos? ¿Qué es la muerte? ¿Podríamos escapar de ella si supiéramos cuándo nos abordará? ¿Está predeterminado el momento en que morimos? ¿Es nuestra muerte una pieza de un engranaje infinito? Todos tenemos una verdad en común. Nacemos y morimos. Sea cual sea nuestro camino intermedio. Vale, la segunda Martha salva a Jonas, y esa Martha lo lleva a un Winden distinto, un segundo mundo en el que las mismas personas existen, pero con vidas y relaciones diferentes. Jonas intenta orientarse y entender que ha cambiado, mientras que descubre que ese camino también está encaminado al mismo desastre, el apocalipsis que ocurre el 27 de junio de 2020. Y en este segundo mundo, Martha es el centro de los acontecimientos. Pero antes, un inciso. Recordemos que Adam es Jonas del futuro, pero si Adam ha llegado hasta donde ha llegado, ¿cómo es posible que aparezca otra Martha? Quiero decir, Adam es Adam porque Martha muere, y se pasa toda su vida intentando evitar que eso ocurra. Jonas se convierte en Jonas Plus, y Jonas Plus intentando salvar a Martha se convierte en Adam. Esa es la línea temporal que tiene Jonas. Sin embargo, ahora de la nada se va a otro universo, y esto es algo que ni Jonas Plus ni Adam han vivido. Entonces, ¿cómo ha pasado esto? Pues aquí ya entramos con el desenganche de la causalidad por una fracción de segundo que genera una grieta espaciotemporal donde permite que influya otro universo. O como diría yo, timing temporal. Y sí, ya sé que me dirás, ¿qué fumada es esta? Bro, calma, que tiene sentido, lo entenderás todo dentro de 8 putos capítulos. Mientras tanto, tú disfruta. Jonas empieza a encajar que no está ante una simple variación temporal, sino ante una realidad paralela completa. A la vez se revela que detrás de los movimientos de ambos mundos hay dos figuras que dirigen el tablero desde el futuro. Adam, que es Jonas envejecido en el mundo de Jonas, y Eva, que es Martha envejecida en el mundo alternativo. Cada uno controla su propia organización y utiliza las
versiones jóvenes de Jonas y Martha para empujarlas a tomar decisiones que mantengan el curso de los hechos. Ambos bandos se sostienen con una idea: el tiempo no avanza de forma lineal, sino que se cierra sobre sí mismo. Pero tienen sus pequeñas diferencias. Adam quiere destruir el nudo y acabar con todo, convencido de que solo así terminará el sufrimiento. Eva, sin embargo, quiere conservarlo, porque dentro de ese ciclo existe algo que no está dispuesta a perder. Lo que quiero decir es que esto no es un simple conflicto entre el bien y el mal. Lo que vemos es el choque entre dos personas rotas por el dolor, cada una aferrada a una idea distinta de salvación. Sé que es un poquito liante, pero no pasa nada, os lo voy a intentar explicar lo mejor posible. Volvemos con la historia. Si en las temporadas anteriores Jonas era la pieza principal, ahora Martha ocupa ese lugar. La temporada nos muestra cómo ella poco a poco deja de ser solo una víctima del ciclo y se convierte también en una pieza esencial para mantenerlo. A medida que avanza la temporada, aparece una figura extraña que parece moverse por el tiempo como si fuera la encarnación misma del ciclo. Resumiéndote muy resumidamente todos los acontecimientos, nos enteramos de que esta figura extraña es el hijo de Jonas y Martha. Pero, ¿cómo es posible este suceso? Tranquilo que yo te lo cuento. Cuando Jonas aparece en el otro mundo, la Martha que se lo trajo con él lo dejó tirado, y esta se fue al pasado, pero del mundo de Jonas, durante la época de Sigmundus. Jonas en el mundo alternativo conoce a la otra Martha, pero no a la Martha que lo rescató, sino a una versión temprana de ella. Por lo tanto, ella a él no lo conoce. Pero, ¿por qué no lo conoce si en el mundo original ella sí lo conocía a él? Pues resulta que en este mundo alternativo Jonas no existe. La razón por la cual no existe es porque Mikkel nunca llegó a viajar en el pasado en ese mundo alternativo. Por lo tanto, nunca conoce a Hannah y por ende no nace Jonas. Así que volviendo a lo de Jonas con Martha, al principio están distantes, un poquito confusos y con desconfianza porque ambos vienen de realidades distintas y apenas entienden qué está ocurriendo. Pero poco a poco Martha empieza a ver que Jonas está conectado con ella de una forma muy profunda, y Jonas proyecta en esa Martha el amor que sentía por la Martha de su mundo, y en medio del caos, del destino repetido y de la sensación de que están atrapados desde siempre, acaban compartiendo un momento íntimo. Es decir, acaban haciendo el delicioso. El caso es que Martha queda embarazada, pero ellos en ese momento todavía no lo saben. Pero ¿cuál es el problema de que quede embarazada? Es que ese niño es fruto de dos personas de diferentes mundos. Por lo tanto, ese niño es la unión de los dos mundos. Es el famoso origen. Su existencia conecta las dos realidades y garantiza que el nudo siga repitiéndose. Por eso, Eva quiere protegerlo a toda costa, mientras que Adam cree que destruirlo es la única forma de acabar con todo. A priori, si este personaje desapareciera, todo estaría del chill, ¿verdad? No exactamente. Pongámosle nombre. El nudo es el momento en el que Jonas y Martha hacen el delicioso, y el origen es el hijo de Adam y Eva. Si el nudo desaparece, el origen deja de existir. La temporada deja claro un mecanismo decisivo. Durante el apocalipsis existe un instante mínimo en el que la causalidad se puede desviar, como ya dije antes. Ese momento permite que ocurra variantes dentro del mismo ciclo, versiones que parecen contradictorias, pero que en realidad se integran como más ramificaciones que terminan llevando al mismo resultado. Esa grieta es lo único que permite introducir un movimiento diferente sin que el nudo se cierre de inmediato. Adam intenta romper el ciclo atacando el punto que considera el origen, es decir, el embarazo y el papel de Martha en la creación del hijo que sostiene el nudo. Pero sus intentos, por cómo está construido el sistema, acaban siendo parte de lo que debía de ocurrir. Cada paso que da para destruir el bucle termina empujando a Jonas, a Martha y a los demás hacia el mismo lugar. Es decir, que Adam y Eva están atrapados dentro del propio nudo, actuando como fuerzas opuestas que al luchar lo mantienen estable. Entonces, ¿cómo cojones se soluciona este entramado? La salida real aparece cuando Claudia, tras años de observar y comparar resultados, concluye que el nudo no nació en ninguno de los dos mundos. Ambos mundos son consecuencias de un tercer mundo, el mundo origen, donde ocurrió el evento que los creó. Y es que resulta que en el mundo origen Tannhaus pierde a su hijo, a su nuera y a su nieta en un accidente, e incapaz de aceptar la pérdida, construye una máquina del tiempo para poder salvar a su familia. Y al intentarlo la lía parda y crea dos mundos paralelos. En esencia fragmenta el tiempo y el espacio, creándose así el mundo de Jonas y el mundo de Martha. Esos dos mundos nacen con un defecto estructural, un nudo de causalidad que se autoelimina y no tiene un primer inicio dentro de sí mismo. Con esa verdad, Claudia guía a Adam hacia el único plan que puede funcionar: no intentar arreglar los dos mundos desde dentro, sino viajar al mundo de origen y evitar que el dolor de Tannhaus desencadene el experimento. Para lograrlo, se usa la grieta del apocalipsis para generar una última variante en el que Jonas y Martha colaboran en vez de ser empujados por Adam y Eva a repetir el mismo conflicto. Así que bueno, Jonas del mundo de Jonas y Martha del mundo alternativo viajan al mundo de origen en el momento previo del accidente. Encuentran al hijo de Tannhaus y lo detienen antes de que tome la ruta que provoca la muerte de su familia. El accidente no ocurre, la familia vive, Tannhaus no construye el experimento y los dos mundos derivados no se crean. En el instante en el que la causa desaparece, los mundos de Jonas y Martha empiezan a desvanecerse, porque eran consecuencia del experimento que ya no existe. Jonas y Martha también desaparecen, porque su existencia dependía de ese nudo. Con los mundos borrados solo queda el mundo de origen, que
continúa sin viajes en el tiempo, sin apocalipsis y sin ciclo. La historia termina mostrando a varios personajes existiendo en el mundo de origen con vidas distintas, y las tragedias que en los otros mundos los arrastraban. No queda el mecanismo del nudo, pero sí una sensación de conexión residual, como una especie de eco de esos mundos, sin que vuelva a activarse nada. Ahora bien, ¿por qué aparecen estos personajes al final? Sé que estoy yendo muy rápido con el resumen de la tercera temporada, y que me he dejado muchas historias de las familias muy en el aire, pero no os preocupéis porque os lo explicaré en breves. Pero primero, ¿por qué se quedaron estos personajes al final de la serie? En la serie se repite constantemente el concepto todo está conectado, y sí, realmente sí es así, y muchos de estos personajes nunca debieron de existir. Jonas y casi toda su línea familiar no deberían existir. ¿Por qué? Porque Jonas en sí nace gracias a que Mikkel viaja al pasado y conoce a Hannah, y además se va a vivir con Inés. Si no viaja al pasado, él no existe. Luego tenemos a Martha y gran parte de los Nielsen, también desaparecen, ya que su línea depende del nudo, porque aunque no le he dicho, la pareja de Agnes Nielsen era el origen, el desconocido, hijo de Jonas y de Martha. Es decir, que el origen era el padre de Tronte, que es el padre de Ulrich, que es el padre de Mikkel, y Mikkel es el padre de Jonas. Directamente, al no existir el origen, Tronte no llega a nacer, por ende la familia Nielsen no tiene más descendientes. En el linaje de los Doppler, Charlotte es hija de su hija Elizabeth, sí, como lo has escuchado, que al mismo tiempo es su propia abuela. Aquí tenemos la paradoja irreversible, y recordemos que Noah es el padre de Charlotte, al mismo tiempo que es el hermano de Agnes, es decir, que la familia Nielsen y los Doppler son familia, al igual que también son familiares de Jonas porque el padre de Jonas es un Nielsen. ¿Y cómo es posible que Charlotte sea la hija de su propia hija? Bueno, biológicamente no tengo ni puta idea, pero a nivel temporal tiene mucho sentido. ¿Os acordáis que Charlotte desapareció en la segunda temporada? Vale, pues ella acabó en el futuro. Estamos hablando del mundo de Jonas, ¿eh? Pues Elizabeth ya había sido madre en ese momento, y bajo órdenes de Claudia, Charlotte y Elizabeth demacrada viajaron un pelín al pasado para raptar al hijo de Noah y Elizabeth joven, es decir, que Elizabeth se robó a sí misma en el tiempo, y viajaron más al pasado para dejar a la niña delante de la puerta de Tannhaus. Ahora le toca a los Tiedemann. El marido de Regina Tiedemann es Alexander Tiedemann, el cual aparece en Winden después del delito del banco y demás. El caso es que en la escena final de la tercera temporada de Dark no aparece porque al romperse el nudo, los Nielsen no existirían, por lo tanto Regina no tendría que lidiar con Ulrich ni Caterina de jóvenes, al menos no con los dos, sino solo con Caterina, que es la que aparece en la escena final también. ¿Qué pasa? Que como Regina no tuvo que lidiar con los Nielsen, nunca acabó en el mismo sitio donde Alexander apareció por primera vez, por lo tanto nunca se conocieron. Una pena, la verdad, porque a mí me gustaban mucho. Ahora os voy a explicar qué es lo que pasó con el resto del elenco durante toda esta trama de la tercera temporada. Empezamos con Hannah. Hannah en la tercera temporada sigue dando por culo como siempre, pero su pequeño, al menos en esta temporada, es más pequeño que los anteriores. En el mundo de Adam ya estaba en el pasado con Egon Tiedemann embarazada de él, y Adam la encuentra y la acaba matando. Lo hace porque ya no queda nada del Jonas que intentaba proteger a su madre. En ese punto, Adam actúa con una frialdad total y corta cualquier vínculo emocional con su pasado. Que por cierto, la hija que tiene Hannah es Silja, la que vemos en el futuro que recoge a Jonas al principio de la segunda temporada. Es el mismo Adam quien envía a Silja al futuro para que volviera a ocurrir este suceso, y Ulrich acaba en el manicomio muriendo de viejo. Respecto a Jonas Plus, lo único que podemos entender es que se usó este personaje para entender la transición entre Jonas y Adam, ya que este al final acabó en 1921 intentando recrear la partícula de Dios para poder viajar al futuro. Ahora vamos con Bartos. Bartos tiene más peso del que parece. En la tercera temporada vemos mejor cómo acaba siendo una pieza clave dentro del origen de varias ramas familiares. Sabemos que termina viajando al pasado y que allí forma una familia con Silja. De esa relación nace Hanno Tauber, también conocido como Noah, y Agnes Nielsen, o sea, dos personajes esenciales para todo el árbol genealógico del nudo. Ahora bien, ¿cómo acaba Silja otra vez en el pasado? Pues no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que esta mujer apareció de nuevo desde el futuro, que había viajado con la partícula de Dios no mucho después de que Jonas volviese al pasado. Conoció a Bartos y se enamoraron. Y ya está. Perdón, pero es que es demasiada información y no la retengo toda, ¿de acuerdo? Ahora vamos con Franziska y Magnus. Franziska en la tercera temporada sigue ligada a Magnus y no tienen muchísimo desarrollo, simplemente están ahí como unas víctimas de la maquinaria y de todo el sistema y poco más, la verdad. Y respecto a Katarina, tiene uno de los destinos más duros de la serie. En la tercera temporada se confirma su final trágico, cuando intenta desesperadamente abrirse paso para recuperar a Mikkel y tratar de arreglar las cosas. Entre unas cosas y otras, se acaba encontrando con su madre Elena Albers, la cual la trataba muy mal cuando era pequeña. Lo terrible es que Elena, sin entender del todo lo que está pasando y movida por el miedo y la violencia que siempre le han marcado, termina matando a Katarina. Sí, acaba matando a su propia hija. La golpea y su cuerpo acaba hundido cerca del lago. Es un final brutal porque Katarina era de los pocos personajes que seguían peleando con una energía casi inhumana. Ella fue otra víctima más de este entramado. Y creo que no me dejó nada más, en cuyo caso sí, puedes hacerme la pregunta y haré otro vídeo explicando más a fondo todo esto. Ahora
Ahora vamos con el cast de la serie. Yo la verdad soy un poquito esquizo. Después de casi 50 minutos de resumen, todavía voy a hablar sobre detalles y algunas cosas sobre la serie. En fin, uno de los puntos más fuertes de la serie, sin duda alguna, es el tremendo cast que tiene. El equipo de casting hizo un trabajo increíble. Poner en representación en diferentes épocas con diferente apariencia y que aún así, tanto en gestos como en emociones sean tan pero tan iguales en sus diferentes edades, es increíble. Se tardaron meses en escoger a los actores y entre ellos practicaban gestos e incluso formas de respirar o suspirar. La verdad es que es muy loco. El más top para mí es Ulrik Nielsen. La primera vez que lo vi de viejo creía certeramente que era él, pero con maquillaje o algo por el estilo, y para nada, no son la misma persona. Por si lo preguntabais, el bosque de Winden es real, aunque la cueva no del todo, la entrada sí que existía, pero el interior fue construido en un estudio para controlar la iluminación y la cámara. Este sonido fue creado por el magnífico Ben Frost, el mismo creador de la banda sonora de Rainbow Six Siege. Se creó precisamente para representar el sonido de la central nuclear y los viajes temporales. Fue diseñado por semanas. Querían que el sonido diera ansiedad incluso antes de que pasara algo, y sinceramente lo consiguieron. Este tono tan oscuro que presenta la serie no fue totalmente hecho con filtrado digital. Literalmente, Alemania tiene este tono, y os lo digo yo, que vivo ahí y en invierno es así de oscuro. Pero lo que sí está retocado es la lluvia. No siempre era real, todo para que tuviese continuidad visual, aunque me sorprende porque en Alemania llueve un cojón y medio. El árbol genealógico fue creado físicamente, todo para no perderse durante el guión y el rodaje. Y menos mal, porque me he liado yo y me he visto la serie 5 veces. Si te fijas bien, los mundos y los tiempos los podéis distinguir fácilmente. El mundo de Jonas es visualmente normal, el pasado es más amarillo de campo y rústico, y a medida que avanzas se vuelve más oscuro hasta llegar a después del apocalipsis, que se vuelve oscuro y grisáceo. El mundo alterno de Martha es más oscuro aún, e incluso con mucha más neblina. Y el tercer mundo, el tono es neutro, pero con las franjas superiores e inferiores negras, bastante fácil para saber ubicar al espectador. El nombre de Winden en alemán se le puede atribuir al contexto de retorcer, que curiosamente es lo que le pasa al pueblo, siendo retorcido en el tiempo contextualmente hablando. Y la banda sonora, madre mía, es God, cabrón. Ya no hablo de los efectos sonoros, que también son increíbles. Toda la música que ponen en la serie es perfecta, oscura, lenta, ansiosa y de incertidumbre. Y capítulo a capítulo te sacan cada temazo. Bof. Esta serie es oro puro. Conectas con los personajes, cada capítulo es una carga abrumadora de referencias a otros capítulos, es algo que poco he visto en otras series, al menos no a este nivel. Se nota que el guión fue escrito al completo desde el principio y que no fue hecho temporada a temporada. El mensaje de todo está conectado se hace notar en todo. El propio cast, el cierre entre familias, los bucles, las consecuencias, las mentiras, los diálogos, cierra perfecto, nada queda en el aire. Te atrapa cuando contextualiza todo en el primer capítulo. Lógicamente no es perfecta. Creo que es un error muy grave el hecho de que si dejas de ver la serie durante unos días, luego se te olvida absolutamente todo y tienes que volver a empezártelo de nuevo para entender qué era lo que estaba pasando donde tú estabas. Y eso es algo que me pasó a mí muchísimo al principio cuando quise verme la serie. Hasta que me forcé a verla al completo y la vi en 3 días seguidos y al final dije, madre de Dios, qué joya. Cuando la hayas visto de principio a fin, te aseguro yo que vas a dar el mismo por culo que he dado yo recomendando esta serie a todo Kiski. A nivel explicativo con las teorías sobre agujeros de gusano y lo demás, no puedo decirte nada malo. No soy un enterado de la materia, es verdad, pero sí que sé bastante. Y sí es cierto que hay fantasmadas o cosas que no son ciertas, pero lo explican de maravilla que incluso puedes llegar a creerte que sean ciertas, como el ciclo lunar de los 33 años, que yo tuve que buscar si realmente existía. Aunque bueno, el número 33 sí tiene bastante importancia en muchos aspectos religiosos, científicos y matemáticos. Es muy loco, la verdad. Búscalo, es loco, es loco. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo y que puedas ver esta serie como se merece. Y si este vídeo te ayuda a entender cosas, me alegrará muchísimo saberlo. Recuerda suscribirte, dar me gusta y compartir si te gustó el análisis de este vídeo. Y déjame en los comentarios de qué otra serie, peli, juego o temas quieres que haga vídeo. Un saludo y recuerda, todo está conectado.